viste empate entre las selecciones de México y Costa Rica en la Copa Oro 2025. Oklahoma se alza con el trofeo de campeón de la NBA. Pachuca, exhibido y eliminado del Mundial de Clubes que se desarrolla en Estados Unidos. Carlos Alcaraz gana el trofeo en el torneo de Queens que se efectúa sobre césped. Colo-Colo extiende su crisis y cae ante Audax Italiano en el fútbol chileno. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos en esta oportunidad a presencia del profesor Aurelio Valenzuela, que hoy viene, digamos, con sentimientos encontrados, porque por un lado uno de sus equipos favoritos, Audax Italiano, está en la cima del fútbol chileno, acaban de ganarle a Colo-Colo, pero el otro equipo entrañable, Iquique, está en el sótano de la clasificación general. Aurelio Valenzuela, buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Esos son los sinsabores a veces del fútbol, ¿no? Pero mi equipo de toda la vida, desde chico, fue Audax Italiano. Ajá. Toda la gente del norte, porque antes había un visor que era de Audax Italiano, un señor italiano, okay, y traía mucha gente del norte, mucha gente. Los traía a la capital para jugar con Audax. Entonces uno de chico ya, yo conocía a varios porque mi hermano fue uno de esos jugadores. Okay. Entonces todo digno. Todos tenían la expectativa de que en algún momento el cazatalentos los llevara a jugar, a alinear con Audax Italiano. Estábamos muy chicos. Yo, el caso mío, 7 años cuando llevaron a mi hermano al Audax. Uno nunca piensa eso, solamente de deber jugar más fútbol. Pero siempre en el norte surtió antiguamente, en otras épocas, muchos jugadores a grandes equipos. Okay. Pero bueno, ahora siempre ha sido el equipo mío de chico. Pero lo de Iquique, porque yo trabajé muchos años con Deportes de Iquique. Y usted estuvo ahí. Sí, por supuesto, ahí estuvimos. ¿Cómo nos trataron la gente? Muy bien, como siempre, muy bien, como siempre. Bueno, pues vamos a platicar de esos temas y también continúa el debate, aunque todo apunta, según diversos trascendidos en distintos medios de comunicación, de que ya está definido que evidentemente será Gustavo Quinteros quien sustituya a Ricardo Gareca al frente de la selección chilena. Aurelio Valenzuela. Bueno, esto no es nuevo, porque el fútbol chileno está casi manejado por extranjeros, especialmente representantes argentinos, y el señor Felicelli es el que manda más que presidente, que Milad, que presidente de la NFP. Pero que ya comenzaron a criticarlo también distintos medios de comunicación, Aurelio, porque hablan de que está influyendo en demasía en esa decisión, porque varios de los jugadores convocados a la selección chilena son representados por el señor Felicevich. Claro, son las cosas como acá se cuestionan al dueño de Televisa. Ajá. Entonces, allá es Felicevich. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene una canasta de tantos jugadores que él maneja, sí, y la mayoría para nivel de selección. Ajá. Jugadores jóvenes, otros no tan jóvenes. Vidal es uno de los jugadores de él, Alexis Sánchez, sí. Ya de la selección anterior, jugadores ya que están algunos retirándose, eran manejados por este hombre. Entonces, hay cuestionamiento, pero yo digo, hay tantos clubes chilenos que tienen, los presidentes son nacionales, etcétera, etcétera, pero tienen muchos asesores que son del otro costado de la cordillera. Entonces, ellos hacen su negocio y cualquier jugador que ya está teniendo un buen torneo se lo venden en 2, 3 millones y ahora el fútbol chileno tiene un apoyo tremendo de la televisión. Y acaba de renovar ese contrato, Aurelio, ¿eh? Entonces, es un dinero, entonces, yo he sabido de que hay clubes de primera división, ajá, que casi la televisión le financia el 50%. Del presupuesto. Entonces, de la nómina. Claro, tú ya tienes algo seguro
un Sí. 50%, después están los patrocinadores, Sí, claro. la recaudación y cuantas otras cosas. Bajo ese contexto, la verdad es que hay muchos comentarios, mucho cuestionamiento a la parte directiva de los clubes Sí, sí. y del presidente que no, por eso ya llevamos un tercer mundial que no vamos a estar. Sí, consecutivo, así Claro. es. Y con técnico puro argentino. Entonces, por ejemplo, ahora hay una ola de comentarios y ya, si vamos a esperar hasta el año 30, el próximo mundial, Sí. trabajemos con técnicos chilenos. Oye, para sacar un título allá, Sí, sí, primero de iniciador, monitor, después entrenador y después entrenador nacional, son varias etapas. sí. Sí, sí, sí. No es por internet. Ujú. Entonces, hay una mejor formación. Lo que pasa de que nosotros a veces nos falta un poco más el diálogo, conversar un poco más y tomamos decisiones muy drásticas, renunciamos, nos retiramos, etcétera, etcétera. Y nos falta un poco más, yo digo, bajo ese contacto, pero no nos gusta ver algunas cosas y en vez de dialogar un poco más con el directivo, Sí. darle a conocer y tener planteo muy claro, las cosas podrían ser mejor. Incluso muchos me preguntan, profe, ¿qué podemos hacer? Yo le digo, consíguete un buen representante, siempre vas a tener equipo acá en Chile. Y si es argentino ese representante, mejor, Aurelio. Y además, Bueno, pues así está la situación, aunque hay algunos técnicos argentinos que ahora mismo están en capilla. Se han desatado las especulaciones a propósito de que el señor Martín Anselmi, sí, el mismo que abandonó a Cruz Azul y que se fue a trabajar a Portugal dirigiendo al Porto y que no ha tenido una buena presentación en el Mundial de Clubes, estaría prácticamente en capilla y que en las próximas horas podría anunciarse su relevo. A ver, Aurelio. es que mira, me preguntan, Sampaoli llegó a Chile, no tenía mucho carácter. Sampaoli, el corcho. Con Bacacé. Sí, El corcho. Tú lo ¿Qué? que- No, así le puso Maradona, no, a mí no me responsabilice de cosas, Aurelio. Oye. Así ese sobrenombre se lo puso Diego Armando Maradona. Pero como acá lo hemos comentado varias veces, hay gente que escucha el programa y dice, oye, tu conductor le puso el corcho. No. Esa es de la autoría del tristemente fallecido Diego Armando Maradona. Mira, llegó a Chile, fue campeón con la U, Copa Sudamericana, Sí. y después con la selección ganó la Copa. No, pero además le dejó en la U la herencia, le dejó al señor Becasese allí. O sea, él tenía su auxiliar. Ya me voy, señores, pero aquí les dejo al encargado, el señor Becasese. Como Mohamed, pero no pasó nada en la U con Ajá. BKCC. Bueno, lo que te quiero decir, que después de ese logro en Chile, en ningún lugar que ha dirigido la selección argentina, en España, en Portugal, en Brasil, no ha pasado nada. Sí. Pero ha ganado todos los contratos porque como lo han echado, Sí. Le han Y- tenido que pagar todas las no ha indemnizaciones, ganado Aurelio. más dinero porque la otra vez le hicieron Una sumatoria. una sumatoria de todos los clubes que lo han echado y le han tenido que pagar. Ha ganado. Millones de dólares, Aurelio, ¿eh? Bueno, pues ojalá que no cunda el mal ejemplo. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una primera pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Casi como si lo hubieran programado, las oncenas de México y Costa Rica, respectivamente, escenificaron una desangelada igualada en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, en el marco de la Copa Oro 2025. Ambos conjuntos llegaron prácticamente clasificados a la segunda fase eliminatoria, pero estaba en disputa la primera posición de su respectivo grupo. No obstante ello, tanto los tricolores como los ticos se guardaron mucho de intentar atacar con convicción el marco rival, salvo algunas muy atinadas intervenciones del arquero centroamericano Keylor Navas. Las ocasiones de gol fueron realmente escasas. De este modo, el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol deberá viajar el próximo sábado a la ciudad de Phoenix, en Arizona, para chocar con su similar de Arabia Saudita, en partido correspondiente a la ronda de los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues a ver, Aurelio, vamos entrando a los temas que nos corresponden y en este caso particular,
el equipo que dirige Javier el Vasco Aguirre enfrentó a la oncena que dirige el Piojo Herrera en un partido que tuvo apenas algunos pasajes medianamente llamativos y terminaron negociando el empate que a ambos los beneficia, porque en la Copa Oro 2025 los dos equipos avanzan a la ronda de los cuartos de final. Aurelio, ¿qué te ha parecido el partido y cuál sería la expectativa para ambos equipos? Aurelio Valenzuela. Mira, yo vi en varios tiempos del juego que México estaba jugando bien, pero sin descartar también lo que estaba haciendo Costa Rica. Sí, correcto. Porque quieran o no, en Estados Unidos, México va a ser siempre local. Sí, correcto. Eso no hay duda. Pero Costa Rica siempre ha tenido un buen equipo y Herrera manejó bien la instancia. Sí. Pero si tú me preguntas por el gol, yo creo que ese gol es válido. Sí, ese gol era legítimo, Aurelio. Porque un defensa golpeó... Es el que le envía el balón hacia donde está ubicado Santi Jiménez. Pero hay un árbitro que dice de que hay algo que está escrito de que ese defensa, si golpea siendo obstruido o estorbado, y ese balón va a un rival y convierte, el gol se anula. Ajá. También... Sí, pero en este caso el zaguero costarricense no fue estorbado por nadie, despejó muy deficientemente de cabeza y la pelota le quedó a modo a Santi Jiménez, que además era prácticamente lo único medianamente sobresaliente que hizo cuando entró como suplente, como sustituto, debo decir, porque pues realmente con mayor contribución no tuvo Santi Jiménez en ese partido. De hecho, a muchos nos ha parecido sorprendente que haya retirado del terreno de juego a Raúl Alonso Jiménez. Aurelio. Y fue el segundo balón que agarró. Sí. En todo caso, creo que la selección, con ciertos jugadores y con las variantes que ha hecho el técnico nacional mexicano, se está viendo mejor. Más sólido en defensa. ¿Te gustó el zaguero lateral por izquierda? El carrilero, como le dice ahora a este chico Chávez, que se incorpora muy bien al ataque. Sí, bueno, él es un medio que juega en Rusia, porque el lateral izquierdo es Gallardo. Sí, pero a ver, ayer, Aurelio, no me pongas en ese predicamento. Ayer lo alinearon como lateral izquierdo, perdóname. Sí, ahí estaba. Sí, ¿cómo se llama? Tú sabes que durante el partido, porque él funciona siempre por el medio. Ahora, circunstancialmente, por acciones a veces de algún rival que tiene buen rendimiento, los técnicos a veces se manejan. Pero en líneas generales, yo creo de que le va a costar a México, porque ya ves este partido. Posibilidades tuvieron los dos equipos. Sí, pero más México, Aurelio. De hecho, hay que destacar, si hablamos de cosas sobresalientes, la actuación de Keylor Navas, que sacó por lo menos 2 o 3 pelotas que eran claras anotaciones, y su intervención evitó que cayera el marco de Costa Rica. Y eso, como lo hemos comentado tantas veces, la importancia de contar con un arquero solvente. Porque le da una confianza a su defensa. Es un tipo que, quieranlo o no, tendrá los años que podrá tener, pero el tipo le da una tranquilidad que es importante para una defensa. Bajo ese contexto, yo creo que Herrera, dentro de todo, a pesar de que cuando hizo el gol México le tiraron de todo. Sí, claro. Pero a mí me gusta, por ejemplo, ya hay un técnico mexicano ahí con una selección. Con Guatemala hay otro técnico mexicano. Y están saliendo algunos técnicos afuera, que es bueno para el fútbol mexicano, porque siempre dicen de que hay que con puro... Y hay que darles oportunidades a los técnicos nacionales. Claro, entonces ya Herrera en Costa Rica, ¿cuánto se llama? Tena en Guatemala. Tena en Guatemala, y no está haciendo un trabajo muy bueno, y la gente está muy conforme con él, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo de que no le va a ser fácil. Estados Unidos no habían dado bien, pero en esta Copa
anda mejor, porque tiene 7 puntos, ¿eh? Ok, eso es lo que corresponde al equipo mexicano, pero entonces ya mencionaste Estados Unidos. Los dos equipos clasifican, pero a Costa Rica le toca enfrentar precisamente al equipo de las Barras y las Estrellas, que apenas le pudo ganar a Haití 2-1. Y algunos dirán, bueno, Haití, bueno, señores, como está la circunstancia económica, social, incluso sanitaria en Haití, es un milagro que presenten a equipos representativos. No hay ni liga en ese país, Aurelio, amigos. Y apenas los estadounidenses consiguieron la victoria 2-1, Aurelio. Sí, muy difícil. No le fue fácil. Y el otro fuerte es Canadá, ¿eh? Canadá también ha emergido. Me llama la atención, sí, Panamá y Jamaica, que antes hayan demostrado bastante capacidad. Es bueno eso para el sector de que hay varias selecciones que han mejorado. Yo veía a Surinam. Sí, a Surinam. Oye, claro, dirán, no tiene liga, pero tiene, comentaban como 18 jugadores jugando en tercera, segunda. En Europa. En Europa. Sí. Quieranlo o no, realmente van a saber pararse. Sí, y ese roce competitivo también te ayuda, por supuesto. Y eso es para otras selecciones también que, sabiendo que no tienen liga o tienen liga muy pequeña, mandan a sus jugadores, no como Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de una liga fuerte, te manda a los jóvenes a prepararse en Europa. Y no les cobran a los equipos que los reciben, ¿eh? Esa es la otra. Ellos hacen una inversión fuerte los equipos norteamericanos. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Jornada histórica para el baloncesto de la NBA, pues un equipo que nunca antes había alcanzado el título de campeón, ahora se ha adjudicado el trofeo Larry O'Brien, mismo que se entrega a quien es reconocido como el nuevo monarca. Para el Trueno de Oklahoma, esa joven franquicia que se ha reconstruido con probado éxito, esta conquista representa la confirmación de que están en el camino correcto, pues han logrado ratificar lo hecho en la campaña regular. Desde luego que la definición en 7 encuentros no ha sido sencilla, pero con el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander han logrado un tercer cuarto muy productivo que los ha llevado hasta la victoria sobre los Pacers de Indiana. Algunos dirán que la baja de Tyrese Haliburton por parte de la quinteta de Indiana facilitó la tarea de la escuadra de Oklahoma, pero nada puede soslayar la gran actuación del Trueno a lo largo del calendario regular y desde luego de la postemporada, en donde se ha confirmado que el mejor equipo de toda la NBA se ha quedado con el cetro de campeón. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, los dos que se enfrentaron apenas el domingo por la noche están, como ya comentábamos, clasificados a la ronda de los cuartos de final. A ver, Aurelio, Costa Rica de enfrentar a Estados Unidos. ¿Cómo observas ese partido? Y si el Piojo Herrera va a jugar un poco menos conservador que como hizo el planteamiento ante México, que incluso cuando ya se acercaba la finalización del encuentro, puso un esquema de 5-4-1, dos barreras que resultaron al final infranqueables para el equipo mexicano. ¿Qué podemos decir de ese choque entre Estados Unidos y Costa Rica en la Copa Oro, Aurelio? Pero te hago un alcance. A ver. Sobre Costa Rica contra México. También le presionaron la salida. Sí, claro. Y se le complicó. Así es. Bueno, a cualquier equipo que te presiona, porque siempre donde tú ves más habilidad, mejor manejo de balón, son la gente de medio campo hacia arriba. Sí, correcto. A la defensa les cuesta un poquito y cuando los presionan tienen que pegar pelotazos, no les queda otra. Y se equivocaron en varios momentos de la salida, comprometiendo al arquero mexicano. Claro. Ahora, sobre Costa Rica, el partido en Estados Unidos, saben que se tienen que jugar la clasificación para llegar a disputar una semifinal. Entonces, bajo ese contexto, es que Herrera es un tipo ducho, sabe manejar esta instancia. Sí. Ha estado peleando finales y ha ganado finales, entonces no es un aprendiz en ese aspecto, porque me llamó la atención cuando yo vi, está presionando a México arriba. Sí. Se adelantaron las líneas
y obviamente les impidieron la fluidez para llegar al medio terreno. Claro, y después se fueron sí, a marcar 3/4 o de mitad para atrás. Ajá. Son variantes que cualquier técnico no las hace, y él, eso es trabajo de semana. Correcto, porque además el mérito de los ticos es que aplicaron perfectamente la indicación del técnico para asegurar el resultado. Además, y a lo que ya contabas tú, lo de Nava, de que es un portero que sabe manejar su defensa. Así es. La defensa puede salir un poco más sabiendo que el portero que tiene... Hay quien les cuide las espaldas muy bien. Exacto, es que eso es... Yo digo siempre, los equipos de fútbol tú los manejas siempre de año, ¿eh? Sí, sí. El portero, el central, el talentoso y el goleador. Son 4 personajes que tienes que tener tú siempre Muy bien definidas. para tener posibilidades de aspirar a cosas notables. Correcto. Y después los otros sí puedes ir amalgamando, pero esos 4 yo digo siempre son 10 jugadores de campo y un tesorero, digo yo. Y el tesorero es el portero, no hay más. Pues. Te da la seguridad cuando tiene que apurar. Sí. Yo veía el caso de Atlas, campeón 2 veces, salía con el pelotazo largo, la peinaba el argentino, no me acuerdo, y Quiñones hacía los goles, o entre los dos con el centro delantero. Tú hablas de Furch y de Quiñones. Así es. Y el portero, que era importante, Camilo la salida Vargas. rápida, explosiva, buen saque, ya sea aéreo o no con tanta altura para que el jugador la dominara la pelota, no tuviera que estarla peinando, pero con eso ganaron los torneos. Sí. O sea, ahí uno valora la importancia de algunos puestos, ¿no? Correcto. Bueno, y a Estados Unidos, ¿cómo lo ves, Aurelio? Son los locales y tendrían que ser, en principio, por una lógica elemental, favoritos, porque son los anfitriones. Yo creo que el cambio de técnico, Pochettino es un tipo, a mí me gusta, él trabajó mucho tiempo en la liga inglesa. Es un tipo muy tranquilo, es diferente a todo lo que conocemos. A todos los que conocemos. Tipo, y le ha costado porque, como nunca, Estados Unidos tiene como 4 o 5 derrotas previo partido amistoso. Sí, sí, sí. Entonces, pero aquí ya ha sido diferente. Siempre va a ser fuerte porque las selecciones norteamericanas tienen un argumento, temperamento, yo digo... Son muy ordenados, Aurelio. Además de ordenados, tienen un típico manera de ver el fútbol, lo que tú dices, disciplinado, lo trabajan bien, lo trabajan al máximo, y bueno, tienen un talentoso como el que juega en Milan, en el Milán. Sí. Entonces, pero bueno, en todo caso, no le va a ser fácil a ninguno de los dos. Bueno, hablemos entonces un poco de algunos elementos del equipo mexicano, que algunos incluso recibieron alguna clase de crítica y de reproche. ¿Cómo viste a Marcel Ruiz, surgido de la cantera del Querétaro, ya olvidada francamente, dejada simplemente para el anecdotario? ¿Cómo viste a Marcel Ruiz? Mira, me gustó mucho los partidos anteriores, pero de este se vio un poquito, no influyó tanto como el partido anterior. Pero también no tuvo espacio, porque Costa Rica presionó mucho. Sí, se incomodó todo ese sector. No lo dejó jugar, y eso a cualquiera le cuesta. Y él es un tipo que a veces es muy inteligente para el uso del balón, cuida bien, suele llegar también al área. Asiste bien. Claro, entonces, pero no tuvo espacio. Bueno, tú no tienes espacio, y al que he visto mejor sabe quién es, a Orbelín. Ok. Y Orbelín ya ha hecho 2 goles. Sí, sí, sí. Ha sido un poco más audaz también al momento de ir al ataque. Correcto. Se atreve más. Exactamente, y como el 9,5 que asiste siempre al centro delantero. Correcto. Y él se maneja en esa zona bien. Entonces he visto mejor a Orbelín, pero sin descartar que también no haya tenido tanta continuidad en la selección Ruiz. Pues. Entonces bajo ese contexto, bueno, que son partidos diferentes a veces por los espacios que te dan, cómo te marcan, y el rival también pesa, pues, y cómo se llama, Herrera conoce a Ruiz. Los conoce a todos, claro, claro, y tenía un diagnóstico muy claro. Bueno, vamos a aprovechar para abrir un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Tuvieron la ventaja numérica en cuanto a los hombres en el terreno de juego desde el minuto 7 de la primera mitad, pero han sido incapaces para aprovechar este elemento a lo largo del cotejo. Pachuca y Real Madrid se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Clubes que se realiza en los Estados Unidos y aunque nadie esperaba que los hidalguenses lograran la victoria, al menos se confiaba en una buena actuación. Con solamente 10 hombres en la cancha, el Real Madrid construyó las condiciones para acreditarse la victoria y de paso evidenciar a los Tuzos, que una vez más han sido exhibidos en este certamen con todo y el estreno de su nuevo timonel. En estas condiciones, los merengues avanzan en este certamen, en tanto los integrantes del Pachuca deberán regresar a nuestro país para comenzar a preparar el comienzo de la campaña regular que arranca el ya muy cercano mes de julio. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Aurelio, usted que conoce los entreveros del fútbol chileno, explíquenos qué está pasando con Colo-Colo, que ahora se ha quedado, si no mal recuerdo, en la 9ª plaza, está a 11 puntos de los líderes de la clasificación general. Arturo Vidal expulsado. Y ahora, bueno, pues toda una serie de comentarios, ya no solamente de los reporteros o de los especialistas en el fútbol andino, sino que los propios seguidores de Colo-Colo se han mostrado absolutamente insatisfechos, descontentos con las actuaciones del equipo del Cacique. Aurelio. Pero hay que hacer una salvedad. Tiene partido pendiente. Y creo que son 2 juegos. Claro, uno con la U. Que no sí, que nadie le puede asegurar que va a tener los 3 puntos, ¿no? Claro, en todo caso, la segunda rueda puede ser otra cosa. Colo-Colo tiene gente, no solamente gente experimentada, sino que gente joven. Y yo creo de que en esa posición la puede mejorar mucho. Además, los que van arriba, el caso de Coquimbo y hoy Italiano, están jugando muy bien, pero no tienen el plantel, como si se le lesionan alguna figura, ya les va a pesar. Colo-Colo no, Colo-Colo tiene plantel, como lo tiene la U también, porque la U debiera ir puntero, pero había tenido una racha mala de 4 partidos que habían perdido, entonces eso los perjudicó mucho. Y el caso de Coquimbo, que es un equipo de la 4ª región, el caso de Auda, que es de la capital, es un mérito porque ahora trabaja con mucha cantera. Trabaja muy bien, la cantera decimos nosotros ya, cadete o fuerzas básicas acá. Coquimbo tenía sacado mucha gente y han sabido bien ordenar y han mantenido las formaciones del torneo anteriores. Eso es bueno porque además ambos con técnicos chilenos. Que eso es doblemente meritorio, Aurelio. Rivera en Auda y González en Coquimbo son técnicos nacionales. Entonces a mí me da un gusto porque quieran o no, están haciendo un buen torneo, que no se les lesione la figura nomás, porque eso no tiene mucho recambio, porque tienen siempre gente joven, pero tú sabes cuando, como dicen vulgarmente, estos equipos son como una carretilla. ¿Y por qué una carretilla? Porque son de una sola rueda. De una sola vuelta, refiriéndose a que el torneo en la liga en Chile, que es una liga seria, es a 2 vueltas y termina con el título el que más puntos acumula en esa circunstancia. Pero acá además el partido se vio aderezado, si me permiten el término, por la expulsión de Arturo Vidal, Aurelio. Y yo creo que va a ser sancionado porque se le permite a los capitanes de los clubes poder dialogar con los árbitros. Pero no significa el dialogar a ser grosero. Es lo que dice que ha escrito el árbitro. En la cédula arbitral, en el reporte arbitral. Y por ahí ya comentan mínimo 3 juegos. Pero como la gente dice, bueno, está bien para que descanse. A lo mejor terminaron haciéndole un favor a Arturo Vidal y a Colo-Colo. Bueno, ya estará por verse. En contraste, Aurelio, Deportes Iquique metido en el sótano de la clasificación general. Y hay un cuestionamiento a la parte técnica, a los jugadores, al encargado de traerle, recomendar a los jugadores, el director de inteligencia que hay.
el director deportivo, que es el que tiene que buscar los jugadores. Yo digo, de Gregorio fue jugador, ¿cómo se va a equivocar tanto? Porque me dicen, tienen 5 centrales y de los 5 no hacemos uno, dice la gente, porque a mí me escriben. Sí, claro. Y a veces me llama, profe, yo le digo, uno no puede estar haciendo algunos comentarios porque eran o no. Claro. Son cosas diferentes, porque es una planilla que gasta, por decir, 10 pesos, a otra que gasta 1.000 pesos, hay una diferencia enorme. Así es, hay distancias. Claro, porque son instituciones que no tienen grandes patrocinadores. Sí, no cuentan con presupuestos pero ilimitados. César Rossi hace un trabajo ordenado, Sí. ya no tiene deuda en relación a como en los pasados. Sí. En los tiempos pasados la institución de Deportes Iquique había sufrido mucho bajo ese contexto. Pero la posición con Ramírez, que venía el torneo anterior, que hizo muy buen torneo, por eso clasificó para la Copa Libertadores y después en la Sudamericana, pero no se reforzó en el sentido de que estar participando En 3 torneos diferentes. Claro, es una demanda altísima. Si no tienes un plantel más vasto. Claro, entonces ahí dicen algunos más conocedores de la plantilla y del rendimiento de Deportes Iquique, del CDI, no ha funcionado. Ahora, tienen que ganar 8 o 9 partidos en la segunda rueda para poderse salvar. Para intentar evitar el descenso. Claro, Unión Española también, a mí me llama la atención. Unión Española... que ahí sí hay recursos, Aurelio. Claro, es de la colonia española, Sí. tiene su estadio, Santa Laura, etcétera, que anda en esa posición. Y ahí siempre también tenía trabajo canterano muy bueno. Pero bueno, a veces las cosas, las lesiones, por ejemplo el caso de Deportes Iquique, la figura era Push. Sí. Se lesionó Push. Sí. Entonces lo echan de menos a Push. Ya dicen que ya está más recuperado. Que ya está casi rehabilitado. Pero esperemos, pues. Yo le tengo mucha estima, Deportes Iquique, gente que siempre me llama, me pregunta, me dice, ¿cuándo se va a venir? Yo le digo, ya es difícil que regrese por esa. Pero es gente con mucho fervor, con mucha pasión. Sí, claro. Ellos dicen, está bien, podemos descender, pero vamos a luchar hasta el final, la Celeste no se entrega. No, a mí me gustaba mucho eso, Claro. Yo sentía mucho, por eso que siempre les dije, en casa nunca vamos a perder, y nunca perdí. Correcto. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Vencedor absoluto sobre la arcilla de París, el murciano Carlos Alcaraz ha dado comienzo a su preparación para tomar parte en el torneo londinense de Wimbledon este mismo verano. Ciertamente existen toda una serie de competencias previas a la de las legendarias canchas de césped, y en una de ellas se ha inscrito el joven raquetista español. A pesar de ser identificado como un especialista para jugar en canchas de arcilla, Alcaraz jugó sobre la hierba verde y se ha quedado con el título de campeón en el certamen de Queens. De este modo, el campeón de Roland Garros ha señalado con toda claridad que se encuentra listo para tomar parte en la versión 2025 de la llamada Catedral del Tenis Internacional, el torneo de Wimbledon en la capital inglesa. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a compartir con ustedes cómo está desarrollándose el torneo allá en el fútbol andino. Ronda 15ª, La Calera empata con Católica a un tanto, Unión Española cae en casa ante Coquimbo Unido 2-0, la Universidad de Chile supera a Deportes Iquique 3-1, Huachipato y Palestino empatan a 2 tantos, La Serena y Deportes Limache, uno de los recientemente ascendidos, empatan a 1 gol, Audax Italiano, lo que les hemos comentado, supera a Colo Colo 2-1 y Cobresal y Ñublense empatan a 1 tanto, Everton cae en casa ante O'Higgins, que ya es propiedad de unos apostadores. Con esos resultados,
cómo marchan las posiciones principales en el fútbol chileno. Aquí lo tenemos, Coquimbo Unido, un modesto equipo, es el líder de la clasificación general con 32 puntos. Audax Italiano tiene también 32 unidades. La diferencia de goles permite que uno esté en la primera posición. Palestino está teniendo una campaña muy interesante, tiene 28 puntos. O'Higgins, recientemente vendido al Grupo Caliente, tiene 26 puntos. La Universidad de Chile ha sumado 25 unidades. Cobresal en la sexta plaza con 23 puntos y Universidad Católica con 22. El productor, que quiere mucho a Aurelio Valenzuela, no quiso colocar aquí la suma que ha acumulado, si a eso se le puede llamar una adición. Deportes Iquique marcha en el último sitio con solamente 6 puntos. Está en una situación muy comprometida el equipo de los Dragones. Y nos vamos con los partidos que se avecinan. Colo-Colo va a enfrentar a La Serena, Cobresal le hace los honores a Palestino en un partido interesante. Coquimbo Unido, Aurelio, el líder, va a enfrentar a Deportes Iquique. ¿Qué tiene que hacer Iquique para salir bien librado de esa aduana, Aurelio? El técnico de Deportes Iquique, Fernando Díaz, trabajó mucho tiempo. Ese plantel casi no trabajó muy bien. El ayudante se quedó a cargo de ese equipo, de Coquimbo. No va a ser un partido fácil para Coquimbo, aunque en casa, en el Sánchez Rumoroso se llama el estadio donde juegan ellos. La hinchada, la verdad que está contenta, porque lleva varios años. Son los líderes generales, Aurelio. Pero Iquique sabe que esta rueda tiene que sacar, si no se va a la B. Sí, bueno, Everton le hace los honores a Deportes Limache, Audax Italiano ante Universidad Católica. Ese partido es interesante también, Aurelio. Y ya lo jocoso. El partido del torneo que acaba de terminar, la jornada Católica, jugó con La Calera. Y el jugador San Pedri hizo gol, empataron a uno. Los dos goles lo hizo San Pedri. Uno para la Católica y un autogol. Y el otro autogol, bueno, que además es el atacante de Católica al que ya naturalizaron chileno, pensando que en algún momento pueda ser convocado. Unión Española enfrenta a La Calera. Ñublense, que ahora anda sufriendo en las posiciones abajeñas, recibe a la Universidad de Chile. Y Huachipato le hace los honores a el conjunto de O'Higgins en lo que corresponde a la apertura propiamente de la segunda vuelta, segunda rueda, dicen allá, en lo que corresponde a la división de honor del fútbol chileno. A ver, Aurelio, el otro tema que está pesando en el ánimo y lamentablemente no es el mejor o no es la mejor de las disposiciones anímicas, la selección chilena se ha extendido como reguero de pólvora. La información, la nota o la especie informativa de que es Gustavo Quinteros quien por lo pronto atendería los 2 partidos que le quedan a la selección chilena, ya meramente de trámite en la eliminatoria sudamericana. Aurelio. La verdad es que llama la atención, pero él se está ofreciendo. Yo los antecedentes que veo, que los dichos, etcétera, las comunicaciones de que él se está ofreciendo porque como dice yo conozco el fútbol chileno, dirigí a Colo-Colo, etcétera, etcétera, pero cuando salió y lo que dijo después son cosas que a veces no se pueden olvidar. Pero bueno, como allá ya te dije, pero si maneja, entonces si lo pone ya sabe que es todo lo de su canastito. Todos van a ser convocados al equipo nacional. Ahí, entonces, eso lo cuidan. Mientras eso no se cambie, vamos a seguir, porque yo veo el fútbol no es tan malo. Entonces, como para terminar en el último lugar, con el 17 y tanto, el 18% en la Copa Eliminatoria Mundialista. Hay que ser muy malo, pero bueno, como allá somos parecidos a los mexicanos. No, Aurelio, parecidos a algunos dirigentes del fútbol en México. Es diferente, Aurelio, algunos dirigentes como los de Necaxa, y lo digo con todo respeto, pero también con plena convicción, es una auténtica sirvengüenzada que hayan traído de regreso a Fernando Gago. Del argentino no me sorprende, tiene una cuota de cinismo que transpira y puede contagiar a cualquiera. Solo alguien con una cara dura como la de Fernando Gago puede aceptar regresar a un campeonato de donde salió de la peor manera posible.
Aurelio. Sí, eso lo hemos comentado durante años. Pero los buenos equipos, igual que en mi país. La Católica, llegó uno nuevo, argentino, Católica. Sí, sí, sí. En la U, señor Álvarez, argentino, que también no querían promocionar para la selección. Sí. Colo-Colo, el señor Almirón, a que conocemos acá también. Argentino. Entonces, Sí. siempre tienen mejores posibilidades eso. Ajá. Ahora, aquí, el campeón Toluca, argentino. Sí. Tigre, que es un plantelazo que tiene también, el entrenador, Técnico, que además es un aprendiz, Aurelio, y ese caso está todavía peor, ¿eh? pero argentino. Ujú. El equipo más popular de México, Chivas, Sí, trajeron a Milito, sí, sí, sí. argentino. Correcto. Necaxa trajeron... No trajeron, cometieron la burrada de regresar a Fernando Gago. Y no importa lo que en lo deportivo suceda, puede incluso tener una campaña trascendente. Lo pillo y lo villano y lo canalla no se lo va a arrebatar nadie. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ciertamente resta mucho torneo por disputar, pues el calendario apenas ha completado las primeras 15 jornadas, pero ya los seguidores de Colo-Colo han comenzado a mostrar desesperación por las actuaciones de su equipo favorito. Enfrentando al modesto equipo santiaguino de Audax Italiano, la escuadra del Cacique fue incapaz de localizar la brújula que lo condujera a mejores destinos en este choque en la capital chilena. 2-1 ha terminado el cotejo a favor de Audax Italiano, que con ello se ubica en el segundo puesto de la clasificación general en la primera división del fútbol andino. Síntesis de este cotejo ha sido la expulsión de Arturo Vidal, quien debió retirarse tempranamente del partido, provocando el encono de sus millares de seguidores que confiaban en un resultado que los acercara a los punteros del campeonato chileno. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues a extender, por supuesto, un agradecimiento muy claro a todos los amigos, a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de esta emisión, y con el mismo afecto a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de las plataformas de televisión por cable del centro del país. Bueno, pues enviarles saludos a MBZ Daza, que se comunicó, muchas gracias. Desde Hermosillo, mi querido Javierón Nájera, mi querido Javierón, un saludo. Félix Alberto Capilla, el titular del deporte en la universidad, muchas gracias. Luis Montoya también entró en contacto con nosotros. Rogelio Martínez, muy amable. Y Yola Flores también hizo contacto con nosotros. Muchas gracias por tomarse la molestia de comunicarse con nosotros. Aurelio, querías hacer un comentario a propósito de, ¿qué podríamos decir?, de lo aterciopelado de algunos partidos del Mundial de Clubes, donde la exhibición de patadas, como si se tratara de un torneo de karate, ha estado a la orden del día. Aurelio Valenzuela. Sí, pero te voy a contar algo más. A ver. Queja hay de directivos de los grandes equipos europeos Sí. por este torneo, porque Sí. vienen terminando sus ligas, los jugadores están ya que tienen que recuperarse, van a tener menos tiempo en la recuperación. Correcto, que, sí. Que ellos eso lo manejan muy bien, entonces hay malestar. Y es que dice que ahora le están pagando muy bien a los equipos que van clasificando, pero ellos dicen, no, nosotros ganamos más plata mejor recuperando a los jugadores y haciendo nuestras pretemporadas. Nuestras competencias. Esa es una. Sí. La segunda, queja de gente que va a los estadios, de que le abren los estadios media hora antes y Correcto. lo hacen entrar a la calle. No, Sí. Dios, que esto no puede ser, que aquí va a estar el Mundial, una queja tremenda del Correcto. público que va a ver los... De los aficionados Claro. que quieren llegar temprano y escoger la mejor localidad posible. Y lo otro que acotas tú, nunca había visto, yo a River lo he visto jugar mucho tiempo, con el Ronconega, más, no, tipazo. Moreno. Claro, entonces, oye, pegar patada, Ajá. estaba jugando con Rayado, Sí. pero nunca había visto, y Gallardo se agarraba la cabeza, pero Gallardo era un tipo Sí, talentoso. sí, sí, mediocampista. correcto, sí. Pero oye, una conclusión, terminaron
3 jugadores con tarjeta amarilla, uno terminó expulsado y los otros con tarjeta amarilla no pueden jugar. Bueno, y además está la preocupación, Aurelio, porque si hay igualdad de puntos para pasar a la siguiente ronda, uno de los criterios es el fair play. Y si tienes más jugadores amonestados que el otro equipo, tú te vas y el otro equipo continúa en el Mundial de Clubes. Claro, decir que juegan el miércoles River con Inter. Sí. Los dos tienen 4 puntos. Correcto. Y Rayados, que tiene 2, juega con un equipo japonés, coreano. Sí, sí, sí. Que no tiene puntos, son los más malitos. Se supone que debiera ganar. Es un lío porque si empatan el Inter con River y gana Rayados, quedan los 3 con 5 puntos. Entonces empiezan todas esas tablas. Sí. Y me llamaba la atención es porque media hora periodista argentino sacando las conclusiones matemáticas, todo lo que es el fútbol nuclear, como decía un entrenador que estuvo acá, que ahora es periodista. Bueno, media hora, oye, de que no, y que si empata queda fuera Rayado y clasifica el Inter con River. Con River. Las ponencias, las conclusiones, y eso muchas veces, a veces ellos saben hablar de fútbol también, de los partidos lo analizan bien, no tanto un poco lo de afuera. Pero nunca había visto, porque me quedé y lo repetí 2 veces, toda esa media hora de ese partido y de las conclusiones que va a pasar el día miércoles. Es que River tiene 3 jugadores que no vamos. ¿Cómo lo hacemos? Porque 2 son contenciones, un central, nos va a faltar un central. ¿A quién ponemos? Y ellos analizan. Puede jugar Díaz, el chileno nacionalizado argentino, porque ya se recuperó. Y ahí Juanito y Pedro, a lo mejor lo corremos para acá. Oye, uno análisis que a mí, a veces esas son las partes bonitas, porque uno ve el periodista, realmente periodista, el que se ha documentado, analiza, el que se ha preparado. Oye, media hora primero sacando las conclusiones, los porcentajes de los 2 partidos que se juegan. El miércoles. Y después cómo va a afrontar River, porque River, ¿viste la cantidad de socios? Igual que Boca. Bueno, los 2 partidos que han registrado mayor asistencia, uno lo ha protagonizado Boca Juniors y el otro ha sido estelarizado por River Plate. Claro, a mí me llamó la atención el caso Rayado, que está más cerca de Estados Unidos. Porque venir de Argentina... Sí, pero como están las cosas, Aurelio, si te invitaran a ti, Aurelio, a ir a un partido del Mundial de Clubes, irías con toda tranquilidad, con toda calma, casi como si fueras de paseo, ¿no? Supongo. No, Aurelio, es que imagínate, y está sucediendo ya en muchas partes de la geografía estadounidense y ya son incontables, son innumerables los casos de paisanos y también de personas de Sudamérica o de Centroamérica que llegan al visto aduanal, el visto aduanal no le parece que la maleta que tú traes dice algún comentario en contra del gobierno de los Estados Unidos, o trae una bandera quemada de Estados Unidos, o te revisan tu teléfono por si hiciste algún comentario en contra del señor Trump, y en ese mismo momento te suben en un avión de regreso y te deportan, Aurelio. Si en ese país el señor Infantino insiste en que se tiene que jugar el Mundial del 2026, estas quejas que ya nos compartiste seguramente se van a multiplicar, porque te planteo todavía lo peor, Aurelio. El equipo representativo de la Federación de Fútbol de Irán acaba de clasificar a la Copa del Mundo del 2026. ¿Qué van a hacer si ya el señor Trump emitió un decreto donde los ciudadanos de ese país no pueden entrar a territorio norteamericano? Y tú sabes de que una selección no llega menos en su barataje de jugadores, no menos de 70 personas. Tranquilamente, y después los hinchas que quieren ir a ver su selección. Por eso te digo, Aurelio, imagínate que te invitan a la Copa del Mundo del 2026 y van a jugar en donde te gusta, en Nueva York, Irán contra Estados Unidos, y tú
eres invitado de la Federación Iraní, irías con toda tranquilidad y con toda calma seguramente a ver ese partido, ¿no? Y con tu banderita. Y con tu banderita también tricolor. Bueno, pues así está la situación en lo que corresponde al Mundial de Clubes. Vamos a estar muy pendientes. Ya no es noticia, el Pachuca está eliminado, pero ya dijeron los hidalguenses, pero también el Atlético de Madrid está eliminado. Mal de muchos, completen ustedes el refrán. No queda tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. No quiero dejar pasar un saludo tremendo a la familia de Adolfo Cuchicucho Olivares. Falleció ayer, jugamos juntos varios torneos con Santiago Morning, de ahí incluso fue a la selección nacional. Tipazo, un amigo solidario, siempre ayudando a gente, pero una enfermedad terrible, ya nos dejó, y que sepan la familia, porque saben que yo compartí mucho con él. Jugamos juntos más de 2 años en el Chaco Morning, un equipo de la capital, primera división. Así que Adolfo, descansa usted, estuvo sufriendo mucho tiempo con una enfermedad terrible que es el Alzheimer, así que, ¿qué le puedo decir? Lamentable. Gracias, Aurelio, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.